Для Вьетнама за сделанное заявление, и сейчас предоставляю слово представителю Венесуэлы, Боливарианской Республики Венесуэла. Muchas gracias, señor presidente. Permítanos primeramente agradecer la convocatoria de este debate abierto trimestral, así como la presentación realizada por el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio y la actualización brindada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina, a quien transmitimos nuestros respetos. Mi delegación suscribe, por otra parte, la intervención que formulará en breve la República de Azerbaiyán en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Señor presidente, nos reunimos una vez más en esta misma sala para abordar uno de los conflictos más dolorosos que enfrenta la humanidad desde hace casi más de 75 años. Tiempo en el cual, de manera indolente, se ha prolongado en el tiempo el sufrimiento de todo un pueblo que no se cansa ni se cansará jamás de reclamar lo que por derecho le corresponde: el derecho inalienable a existir, el derecho inalienable a retornar a sus hogares y el derecho inalienable a vivir en un Estado de Palestina libre, independiente y soberano. Esos derechos inalienables, sin embargo, son pisoteados día a día por la potencia ocupante, la cual, ante la inacción de la comunidad internacional y de manera muy especial ante la pasividad de este Consejo de Seguridad, continúa entonces, entre otros, avanzando con su política de ocupación colonial y de apartheid, así como con la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata de una realidad que es el resultado del marco de impunidad que ha venido perpetuando en el tiempo el más fiel protector del régimen israelí y que es a su vez miembro permanente de este órgano, que tiene por mandato precisamente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, vale recordar que tan solo ayer celebrábamos el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una iniciativa que en 2018 fue presentada y liderada por mi país en la Asamblea General. En aquella ocasión, la resolución a través de la cual se establecía ese importante día no pudo ser adoptada por la vía del consenso ante la decisión de los Estados Unidos de llamar a una inesperada votación. La resolución, sin embargo, fue adoptada por abrumadora mayoría frente a dos únicos votos en contra, los de Israel y el de los Estados Unidos. Se trata de una realidad que para nada nos sorprendió, pues la resolución era totalmente incompatible con sus posiciones, sus principios y sus acciones. Históricamente han sido, pues, enemigos del multilateralismo, de la diplomacia y ni qué decir de la paz. Señor presidente, en meses pasados abrigábamos la esperanza de que los recientes encuentros en Aqaba y en Sharm el-Sheikh sentarían las bases para retomar sin más demoras un necesario diálogo político y negociaciones creíbles, serias y directas entre las partes. Sin embargo, Israel optó por negarle la oportunidad a la paz una vez más, tal como lo demuestran las imágenes que dieron la vuelta al mundo en días recientes, cuando las fuerzas de ocupación mancharon este mes de abril sin reparar en que coincidía con importantes fechas para la fe musulmana, judía y cristiana, arremetiendo de manera indiscriminada contra feligreses y población civil en general a las puertas de templos sagrados en flagrante violación de su santidad y del status quo. Es evidente que la situación sobre el terreno de forma alguna ha mejorado desde la última vez que nos reunimos y sigue pues deteriorándose día tras día. Así lo confirman los informes emitidos por el propio sistema de las Naciones Unidas, en los que se nos alerta que la potencia ocupante no tiene intención alguna de poner fin a la ocupación, que sus políticas están orientadas a hacerse con el control total del territorio palestino ocupado, intentando incluso alterar la situación demográfica, que el 2022 fue uno de los años más mortíferos para el pueblo palestino desde 2005, que el primer trimestre de este año 2023 registró un número de palestinos asesinados por parte de fuerzas israelíes 4 veces mayor al de 2022. La barbarie y la brutalidad de las fuerzas de agresión israelí continúa a sus anchas. Los derechos humanos del pueblo palestino siguen siendo violados de manera sistémica y con total impunidad. El pueblo palestino sigue recibiendo un trato discriminatorio en sus propias tierras.
Los arrestos y detenciones arbitrarias de inocentes civiles y periodistas palestinos también continúan. La criminalización y detención de defensores de los derechos humanos y la persecución contra organizaciones de la sociedad civil palestina también continúa. La anexión de tierras palestinas, la construcción de asentamientos, la política de desalojos y demolición de hogares palestinos persisten sin alteración. Los discursos incendiarios que alientan a grupos fanáticos y que propician, entre otros, la comisión de crímenes de odio o el asalto contra sitios religiosos por parte de colonos y fuerzas de seguridad israelíes también persisten, así como las situaciones de castigos colectivos como la de la Franja de Gaza. Señor presidente, el panorama es definitivamente poco alentador y aunque habrá quienes prefieran no denunciarlo públicamente, se trata de una realidad sustentada en hechos probables y que se constituye en una flagrante, sistemática y grotesca violación a los preceptos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y las normas más elementales del derecho internacional. Quizás sea este el mejor ejemplo para desmontar el orden basado en supuestas reglas que tanto pregonan e intentan imponer los Estados Unidos y sus aliados. Un orden basado en pretendidos excepcionalismos, unilateralismos, supremacía, dobles raseros e interpretaciones acomodaticias de sus obligaciones internacionales. Cuestiones todas que no tienen cabida alguna en el marco de la Carta Fundacional de nuestra organización, únicas reglas aceptadas por el Pleno de la comunidad internacional para conducir sus actuaciones y relaciones. Desde esta tribuna llamamos a poner fin al imperante ciclo de impunidad que durante años solo ha envalentonado a Israel a continuar con sus crímenes, a llevar ante la justicia a los responsables de tanto dolor y sufrimiento, a brindar protección internacional al pueblo palestino, a garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y la implementación plena de todas las resoluciones adoptadas por este Consejo de Seguridad, a poner fin a toda medida o acción unilateral que tenga el potencial de escalar las tensiones, de destruir un horizonte político y de prolongar aún más el conflicto. La República Bolivariana de Venezuela, por su parte, seguirá apostando decididamente a todos los esfuerzos internacionales destinados a facilitar el logro de una paz justa, integral y duradera a la cuestión de Palestina, sobre la base de la solución de dos estados que convivan uno al lado del otro en condiciones de paz y seguridad. Es hora, pues, de que el pueblo palestino viva y no coexista o meramente sobreviva en sus propias tierras ancestrales, hoy ilegal y forzosamente ocupadas. Es hora de que la promesa de paz, justicia y libertad contenida en la Carta de las Naciones Unidas sea una realidad para ese heroico pueblo que reclama su derecho inalienable a la libre determinación y a la realización de sus legítimas aspiraciones nacionales en su Estado de Palestina libre, independiente y soberano, en las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital y como miembro de pleno derecho de nuestra organización. Señor presidente, por último, quisiéramos concluir nuestra intervención reconociendo los más recientes avances en algunas de las dinámicas del Medio Oriente y que incluye desde la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita, hasta la regularización de las relaciones diplomáticas entre la República Árabe Siria y varios miembros de su región. Hacemos votos porque estos desarrollos positivos se extiendan al conflicto palestino-israelí, seguros de que ello redundará en la realización de los anhelos de paz y justicia de todos los pueblos del Oriente Medio, incluidos aquellos del noble pueblo palestino, así como en el retiro de Israel de todos los territorios árabes que permanecen ilegalmente ocupados, incluido el Golán sirio. Muchas gracias, señor presidente. А я благодарю представителя Боливарианской республики Венесуэла за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Бангладеш.